Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a explicar por qué es posible que Bitcoin llegue a más de 100.000 para el año 2022. Así que empezamos. Bueno, ahora hablaremos de lo que es esta gráfica de aquí, pero primero hablamos muy por encima de Bitcoin. Tengo aquí el gráfico de 6 meses, el gráfico de 3 meses, el de 2 meses y el de un mes, básicamente porque no vamos a hacer análisis técnico, sino que haremos un análisis métrico, ¿de acuerdo? Solo quiero que veamos la dirección general, el price action en la tendencia primaria de Bitcoin y vemos que claramente en todas las temporalidades es muy alcista. Hemos analizado los distintos cierres semestral, bimensual, trimestral, mensual, en fin, todos los cierres de temporalidades altas y hemos visto que la mayoría eran bastante negativos. Igualmente, si nos fijamos en el gráfico mensual, vemos que después de esta desaceleración bajista, desaceleración alcista, perdonad, este movimiento bajista tan claro, voy a hacer más zoom, lo que hemos visto es, en vez de una continuación bajista, como hubiera sido lo habitual después de esta formación de velas, hemos visto una nueva desaceleración en el mes pasado, ¿vale? Por tanto, esto nos puede indicar que el precio puede estar empezando un freno. Claro, al final, si analizamos técnicamente solo, no tenemos demasiada información, porque esto puede ser un freno, pero puede ser perfectamente para hacer un patrón correctivo en forma de ABC. ¿Vale? Entonces, eso no tiene mucha relevancia y más si vemos que todos los cierres de velas anteriores que ya hemos comentado y hemos analizado, mirarlo en otros vídeos del canal, pues son bastante bajistas, ¿vale? Entonces, ¿qué os quiero enseñar? Os quiero enseñar esta tabla de aquí. ¿Vale? Antes de nada, si no estás suscrito, te puedes suscribir, estamos ya llegando a 3.500, a ver si para antes de verano ya somos 4.000, y nada, también te dejo por aquí mi perfil de Instagram, pues bueno, para que también te suscribas, ¿vale? Entonces, yendo al caso, ¿esto qué es? No es algo que he hecho yo, ¿vale? Esto es de Plan B, yo solo lo he cogido de su Twitter, podéis ir allí está su Twitter, y vengo a explicároslo. No voy a entrar en detalles de lo que es, porque ya tengo algún otro vídeo hablando de ello, y porque si queréis que haga un vídeo completo hablando de qué es esto que estáis viendo aquí, pues me lo ponéis en los comentarios y haré un vídeo exclusivo, ¿vale? Pero hablar de ello ahora se alargaría mucho el vídeo y tampoco es relevante para lo que quiero comentar. Igualmente, ¿de qué se trata? Se trata de un modelo, hablando muy rápido para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? En malas palabras. Se trata de un modelo que mide la escasez del activo, ¿vale? Entonces, como Bitcoin, como sabéis, tiene un supply limitado, pues representa que a lo largo del tiempo va a ir subiendo su precio, ¿vale? Aumentará la demanda, no aumentará tanto el supply, por lo tanto va a seguir incrementando el precio. Entonces, como veis, el modelo tiene varios modelos. Este es el S2FX, ¿vale? El primero que saco es el S2F. Todos estos tecnicismos, pues bueno, son los que os podría explicar, aparte de desarrollar mucho más la explicación que he hecho en otro vídeo, ¿vale? Si os interesa, me lo ponéis. Entonces, el modelo sería la línea blanca, y el precio de Bitcoin, pues lógicamente son las bolitas, ¿vale? Las bolitas, ¿qué representan? Pues aquí nos lo pone, si está de color rojo es que está sobrecomprado y si está de color azul es que está sobrevendido. Entonces, como veis, ha imitado muy bien la dirección general del precio de Bitcoin, ¿vale? Es algo que viene dándose desde hace mucho tiempo y en este caso pues lo ha imitado a la perfección. Vemos vemos cosas que podemos entender rápidamente. Por ejemplo, cada vez que el precio se separa mucho, ya sea hacia arriba o hacia abajo, de la zona o de la línea que es orientativa, ¿vale? No significa que tenga que seguir esa línea exactamente, pero sí que es verdad que la cumple bastante bien en subidas y correcciones. Pero cada vez que se sobrecompra o se sobrevende, como podéis ver, se forma un movimiento inverso, ¿vale? Aquí se compró demasiado, se separó, que como veis no está sobrecomprado en cuanto a lo que hay, a la demanda real, ¿vale? O a las compras reales, sino en cuanto a el precio orientativo, ¿vale? Que no es lo mismo. Entonces aquí se sobrecompra, fijaros que las bolas no llegan a ponerse ni de color rojo ni de color naranja incluso, y el precio, ¡pam!, se separa mucho y da la corrección. Aquí corrige demasiado
y pam, da el movimiento hacia arriba. Aquí da un movimiento más exagerado y pam, hacia abajo. Y así lo va haciendo constantemente. ¿Qué es lo bueno de la situación actual? Pues bueno, que como veis nos hemos separado bastante de lo que vendría siendo la línea. Algo muy similar aquí, ¿vale? En el año 2017-2018, cuando sabéis que hubo toda la gran subida de Bitcoin, el precio hubo un punto a mitad de año que pues se separó bastante y acabó dando el gran movimiento alcista final. Luego se separó mucho y como sabéis pues llegaron los años así más difíciles para la gente que entró a final de ciclo en Bitcoin, ¿vale? Se separó mucho y ¡pam! Acabó corrigiendo hacia abajo. Otra cosa que es bastante interesante de ver es que el precio, como veis, está empezando a sobrecomprarse. Es decir, después de todos los grandes movimientos correctivos, lo vamos a poner bien, como veis, después de todo este gran movimiento correctivo se sobrecompra, lógicamente, en un mercado alcista, pues el precio puede llegar sobrecomprado arriba y ¡pam! Da el movimiento correctivo. Después de este gran movimiento impulsivo, nuevamente se sobrecompra y ¡pam! Da un nuevo movimiento correctivo. En este punto no hemos llegado aún a la sobrecompra habitual de los anteriores ciclos, ¿de acuerdo? Como veis, hemos llegado de color amarillo. Ahora está cambiando a color naranja. ¿Qué quiere decir? Pues que pese a que el precio está corrigiendo, como vemos aquí, lo pondré en semanal un momento, y como vemos, a pesar de que el precio esté corrigiendo, esto está sobrecomprado o está más sobrecomprada esta zona que esta zona de aquí, ¿vale? Esto nos da una señal bastante buena de que se está aguantando mucho el precio en estos niveles de aquí, ¿vale? ¿Quiere decir que no va a poder caer o que va a subir directamente? No, no quiere decir eso. Al final, ese modelo que os he enseñado, igual que tiene muchos fans, tiene muchos detractores, tiene puntos negativos importantes, ¿vale? No voy a hablar de ellos, pero yo lo he investigado bastante y tiene puntos negativos importantes. Igualmente, es bastante interesante porque al final la métrica de sobrecompra, sobreventa, eso es lo mismo, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con el modelo, pero sí que vemos que esta zona de aquí es más naranja que la zona anterior, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues eso, que aquí está habiendo más sobrecompra o más compras que en el anterior nivel, ¿vale? Otra cosa importante y que tenemos que tener en cuenta es la siguiente. Como veis, todo este punto de aquí, según lo que marca aquí, estaba sobrevendido. Fijaros cómo llega el precio a la zona de arriba. Todo este nivel, vamos a ver de qué año es. Justo antes del 2021, que sabéis que el rally de Bitcoin empezó en el 2020, el último que hemos tenido, el precio ya está empezando a sobrevenderse, ¿vale? Llega aquí y empezó a cambiar un poco. ¿Por qué creéis que se debió esto? Pues bueno, pues porque después de ver todo este movimiento tan impresionante de aquí, lo que empezó a entrar es mucho capital de minoristas, de inversores retail, de personas que no, pues bueno, no entienden bien el mercado y que se unen únicamente porque hay dinero y porque su vecino tiene dinero, ¿vale? Entonces, aquí el tema empezó a ponerse más caliente en ese sentido. Vino y ha venido ya el gran movimiento correctivo y ahora estamos en este punto de aquí donde vemos pues que el precio vuelve a mostrar interés, ¿vale? Como os digo, no es algo que nos tengamos que tomar al pie de la letra, es simplemente un recurso más, es otra herramienta para poder analizar Bitcoin. Sabéis que los datos métricos son bastante importantes y bueno, esta zona, pues como sabemos, es una zona de acumulación, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, lógicamente, que como ya hemos analizado en otros vídeos, que todo este nivel son niveles rojos, niveles que el precio llegado aquí puede dar cualquier paso, tanto hacia arriba de nuevo como romper o cerrar por debajo de esta zona, y hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado con los tamaños de posición y nunca pues comprar más de lo que podemos permitirnos, ¿vale? Entonces lo voy a dejar por aquí. Quería traeros este pequeño análisis métrico solo a modo de orientación de cuál es la situación actual de Bitcoin detrás de lo que no se ve. Porque al final esto que os he enseñado no se ve en el gráfico, en el análisis técnico no se ve. Y nada, espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete, dale me gusta, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.